Vivan los héroes que nos dieron patria. Le di patria a mi país el 24 de abril de 2017, anulando el registro del PRI, del PAN, del PRD y de Morena por ejercer un sistema de lavado de dinero para el Estado Islámico, acabando con la fuente principal de financiamiento, denunciando ante la Suprema Corte de Justicia en flagrancia el mayor mercado negro, la mayor tienda de raya, el mayor sistema de lavado de dinero de los bancos, la moneda virtual que Carlos Salinas generó para convertir al pueblo en pobreza, y la Suprema Corte de Justicia y la Secretaría de la Defensa tuvieron la mayor idea de permitir al gobierno de los Estados Unidos una invasión, destruir al país bajo un protocolo de silencio absoluto. Un comité de guerra se elaboró en contra de mi persona para arrebatarme todo el trabajo patrio que hice durante el centenario de la Constitución por México. Este comité fue organizado por la Suprema Corte de Justicia misma. En este país, el darle patria, el darle libertad a tu propia gente, a México, se castiga con la hipocresía, con una mordida en la mano por parte de tu bandera. Resulta ser que detecté la abolición de la Constitución política y en el artículo 136 de la misma abre la posibilidad de tener un país libre y soberano de una vez por todas, y aproveché la oportunidad sin pensar que la Suprema Corte preferiría entregarle la soberanía del país a una periodista antes que al pueblo de México. Detecté la anulación de la Constitución política por el gobierno de Argentina, el gobierno de los Estados Unidos, por la OTAN misma y por el Estado Islámico en el mercado negro de mercadolibre.com, un fraude que es imposible de ocultar. Los estúpidos indígenas mexicanos, al confiar en sus autoridades, permitieron un mercado negro que se instaló dentro de todas las redes sociales y dentro de todos los sistemas y dentro de todos los ámbitos culturales y dentro de todas las plataformas, tomando nuestro comercio y las rutas del mismo, nada más y nada menos, como en cualquier país bajo conquista. Siendo la Secretaría de Economía, los gobernadores de cada estado, la Procuraduría del Consumidor, el Banco de México y todos los que pagamos pues para que sean un gobierno los encargados de fortalecer y fomentar las rutas de comercio de este país, que en eso se fomenta la economía y de eso se basa la economía, pues aprovechándose de la ignorancia del pueblo de México generaron el e-commerce y generaron otros sistemas en donde el gobierno de los Estados Unidos y otros tantos se apoderan de nuestro trabajo y se apoderan de lo que es nuestro, simplemente en un fraude donde se eliminan todas las leyes y se permiten todos los fraudes y se persigue a los vendedores y a todos los que denuncien pues la ilegalidad del sistema. Una tienda de raya. Y estoy atrapado en una tienda de raya generada por los medios de comunicación de este país, y estoy atrapado en una tienda de raya generada por la política de este país y por los gobiernos del mundo, de las Naciones Unidas y por el terrorismo internacional. Estoy atrapado por detectar la fuente de los atentados del 11 de septiembre, la conquista de los países de América, la conquista de los países árabes, el arrebato del petróleo tras múltiples sistemas, en el caso de México, la infiltración de todo nuestro sistema legislativo como la secta masonería y así modificar las leyes, modificar el poder que va en contra del pueblo de México para arrebatarnos cada vez más. La directora de Noticieros Televisa tiene un levantamiento armado permitido por la Suprema Corte, permitido por la Secretaría de la Defensa, porque logré darle patria y libertad a mi país. Nada más y nada menos activé los protocolos que anularon el registro de partido político PRI, PAN, PRD y Morena por entregar desde el Banco de México la moneda a mercadopago.com, una empresa fantasma que nutre desde el Banco de México el terrorismo del Estado Islámico. Pues la Suprema Corte de Justicia, para no activar pues los protocolos y las leyes, me entregó al Estado Islámico. Permitió la instalación de un dispositivo militar en activistas y defensores de derechos humanos, a los cuales nos mantiene como esclavos. Pero celebra, vaya, el centenario de la Constitución en un montaje militar sirviendo a Estados Unidos, y celebra el Día de la Independencia y gasta y sigue pagándole al pueblo de México por un salario que no se gana, vaya. La Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, mantienen a Televisa al uso de herramientas militares de monitoreo porque logró establecer la figura de la Guardia Civil Mexicana, un ciudadano en defensa de su Constitución, en defensa de su patria, en el centenario de la Constitución misma. Esto imposibilitó al Estado, al gobierno de México, a seguir agrediéndome cuando fue descubierto por la Suprema Corte de Justicia. Y esto pasó el 24 de abril de 2017, cuando después de más de 10 atentados para darme muerte, la Suprema Corte de Justicia por fin descubre al Senado mexicano a punto de sacarme del país, porque ya los tenía hartos, ya los tenía cansados reclamándoles y preguntándoles pues, sobre Mercado Pago.
El Senado mexicano acababa de entregar nuestro petróleo bajo la reforma energética y acababa de destruir a nuestro país. Y era justo preguntarle cómo realizaste una reforma energética, cómo tienes un gobierno si no tenemos una constitución política vigente, si no tenemos una moneda, si no tenemos rutas de comercio, si no tenemos instituciones, porque todo se lo entregaste a un sistema de comercio, a una empresa fantasma que fue creada dentro de cada institución, porque he descubierto el sistema que utiliza la OTAN para llevarse todo el dinero de México a través del gobierno. Pues el Senado mexicano molesto, el gobierno molesto, los partidos políticos molestos, porque no les gustó pues que se hiciera patria, no les gustó que diéramos libertad, no les gustó que le entregáramos un futuro digno a nuestro país, que todo eso que gritan en septiembre tuviera sentido. A los señores gobernadores no les interesó, a los diputados no les interesó, a los senadores no les interesó. Lo único que les interesó fue seguir con la corrupción y seguir con el robo, permitiendo un levantamiento armado desde Televisa para así mantener a la política nacional. Se me tomó como líder de una revolución democrática forzada. Yo no soy líder de ninguna revolución democrática. Mi país ya tuvo una revolución hace más de 100 años. Somos país libre. Y a quien no le guste que simplemente renuncie. Y a quien crea que otra cosa pasa, que dé la cara. Que nos diga cuáles son los motivos y cuáles son las causas por las que la secta masonería se rehúsa a liberar a mi país y a respetar la constitución política, infiltrando espías en todos los niveles del gobierno, unificando los partidos políticos y arrebatándonos el pan de la mesa, en conjunto con los medios de comunicación. Resulta ser que la Suprema Corte de Justicia me atrapa como un prisionero de guerra. Logro ejercer la constitución política en su artículo 39 constitucional por primera vez en 100 años, logrando y demostrando la máxima traición de los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Federal, que presuntamente representan la fuerza del pueblo y el poder de su soberanía a través de su representación ficticia. Pues bien, logré anular los poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Federal, y bajo el artículo 39 reclamé a la Suprema Corte, en flagrancia de la máxima traición de los mismos, la soberanía del pueblo de México. La Suprema Corte, en un acto increíble, en una historia que se está generando por el pueblo de México, una lucha digna, después de nombrarme héroe nacional al rescatarme dentro de una extradición que organiza el Senado mexicano, el gobierno de Argentina, Estados Unidos y las Naciones Unidas, para así silenciar el artículo 108 de la traición del presidente y no ejecutar un juicio político el 24 de abril de 2017 con la evidencia en Interpol, en Televisa y en todos lados, pues nada, la Suprema Corte de Justicia decide no entregarme a mí porque mi preferencia sexual, porque mi religión, porque mi estado académico, porque miles de pretextos racistas y estúpidos, y le entrega la soberanía nacional a Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa. Para proteger a Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte desde Televisa organiza un levantamiento armado y me entrega al Estado Islámico. Me hace responsable de evidenciar el sistema que Carlos Salinas ejecuta para matarnos de hambre y llevarse todo el dinero desde el Banco de México, la migración generada intencionalmente porque las microempresas son agredidas, porque los mercados son agredidos, porque las monedas son agredidas, porque la inflación es agredida, porque todo nuestro dinero va para la guerra y va para el terrorismo, y así se me obligó a presentarme ante el Estado Islámico. Se me dijo que no tenía ninguna posibilidad de supervivencia, y que el Estado Islámico había ofrecido gran cantidad por mi cabeza, por mi silencio, para darme muerte. Que la pena era morir ahorcado porque, pues, viva México. Por entregarle patria, por entregarle libertad, por entregarle una vía jurídica a mi país, en donde demuestro la anulación de la Constitución política por un contrato de esclavitud que mantiene Carlos Salinas de Gortari, con todo el poder y el peso político de la corrupción de las Naciones Unidas, de la OTAN, de todos los sistemas financieros en los bancos, de toda la masonería. La secta política que tiene tomado el control y el país por todos los medios de comunicación, coluida en este sistema, porque todos lavan y se llevan nuestro dinero a través de Mercado Pago. Existe un protocolo por todos los bancos, por todos los sistemas, para dar muerte al que lo investigue. Y resultan ser los periodistas, los encargados de la libertad de expresión, los que mantienen la censura sobre este sistema, acabando con nuestra patria, acabando con nuestra libertad, acabándolo con lo que alguna vez fue México. La prensa decide detener mi investigación, arruinarla. La Suprema Corte me detiene el 24 de abril del 2017, me toma como un prisionero de guerra, no me da atención médica, no me da atención de ningún tipo después de descubrir un operativo de extradición, simplemente me deja abandonado y monitoreado de forma militar. Entrega mi trabajo a Rocío López Ruelas, la cual con un ejército de economistas, analistas y especialistas define que sí, que dio un golpe de Estado constitucional,
que al reclamar la soberanía a la Suprema Corte en medio de un operativo de extradición con las características de ser el único mexicano luchando por la patria, por la dignidad de una constitución anulada en su abolición por el gobierno de Argentina por Carlos Salinas desde hace 20 años y los presidentes ilegítimos desde entonces. Y que sí, que tengo la máxima razón, que nuestro peso mexicano fue entregado por Bancico a través de estos sistemas y que tengo la máxima razón. El castigo es la nacionalización de capitales, arrebatarle todo a Televisa, arrebatarle todo a TV Azteca, a Banco Azteca, a las nacionales, a las multinacionales Oxxo, a las multinacionales Mercado Libre, Mercado Pago, eBay, Amazon y todas las que generaron un estado de excepción para anular la constitución política. Eso a mí me parece dar patria a mi país. Recoger del extranjero lo que le arrebató al mexicano que generó su hambre y su pobreza y que marca la ley. Pero la Suprema Corte piensa totalmente diferente y ejerce en mi contra un juicio de muerte. Molesta porque hice patria, molesta porque le entregué dignidad a mi pueblo, molesta porque no me quedé callado ante la esclavitud y decide pisotearme. Un dispositivo militar fue encontrado dentro de mi cuerpo. El proyecto DARPA de los Estados Unidos le entregó su máxima tecnología al Estado Islámico, que bajo petición del gobierno de Enrique Peña Nieto instaló un dispositivo adentro de mi cráneo. Todo lo que estoy viendo se transmite a Televisa Guadalajara con permiso de la Suprema Corte desde hace más de 2 años. El Senado mexicano, los congresos y todos ellos iniciaron un comité ilegal de guerra en donde pretenden que el pueblo de México se enfrente al gobierno federal en toda su estructura por la abolición de la Constitución política cuando no tienen ningún derecho a gobernar ni a hacer uso de la fuerza pública en dado caso de que el pueblo manifieste su violencia en contra de la abolición de una Constitución y la toma de una soberanía ilegítima. Pues la Suprema Corte de Justicia decide tomarme como rehén con un dispositivo en mi cerebro e iniciar un reality show. Antes de aplicar la Constitución política, me entrega el Estado Islámico esperando mi muerte, se me identifica, se me nombra y se me avisa por medio del dispositivo que no tengo posibilidades de existencia, que se ofrece una gran cantidad de dinero por mi vida y tengo que vivir pues refugiado dentro de mi departamento con cámaras de la Suprema Corte como un prisionero domiciliario con seguridad nacional presuntamente, pero realmente así no funciona la seguridad nacional. Entregarle patria, entregarle libertad a México no es un chiste. Entregarle la Constitución política y negociar con el Estado Islámico obligado por la Suprema Corte de Justicia no es parte de un reality show, se tienen los videos, pertenecen a la nación, pertenecen a nuestra historia. Con un dispositivo en mi cerebro y con la mayor de las putas humillaciones, después de entregarle patria y libertad a mi país, después de hacer cumplir la Constitución y obligar a la Suprema Corte a enfrentar al gobierno derrocando a los partidos políticos, para no hacerlo, la Suprema Corte de Justicia le entregó un dispositivo a Televisa y me entregó al Estado Islámico que mantiene tomado nuestro país a través de la banca para realizar un juicio a muerte. Y entonces se expuso mi vida personal y entonces se expuso hasta lo que no le importa a nadie, vaya. Se buscó un pretexto para darme muerte con videos bullying sexuales y todo el tipo así. Un nivel de Estado excepcional. Nuestro gobierno, nuestra Suprema Corte de Justicia demostraron su calidad y el por qué nuestro país está muriendo de hambre y por qué somos pobres. Pertenecen a una secta en donde somos sacrificios humanos y los sacrificios humanos provienen directamente desde las instituciones que mantienen una sociedad secreta. Para poder acceder al gobierno, para poder ser gobernante, tienes que ser parte de la masonería. No existen los derechos políticos en la población, no puedes pertenecer a un sistema de gobierno si eres simplemente un ciudadano, porque existe un secreto que lleva a todos a generar sistemas que llevan a la abolición de la Constitución política y de la máxima corrupción. Un Estado diferente al mexicano, marcado en la Constitución política de 1917, regulado por una Constitución política, la de la masonería, y por un sistema de gobierno que mantiene todos nuestros sistemas, vaya. Ellos mantienen todo lo que veo, hablo, pienso, escucho, desde la Suprema Corte de Justicia, hacia todas las instituciones involucradas en este fraude, hacia todos los gobernadores, hacia todo el gobierno, haciendo un chiste del pueblo de México, de lo que era mi lucha, patria y dignidad que le entregó historia a este país, haciéndome un héroe de la independencia y un héroe nacional. Televisa Guadalajara, Rocío López Ruelas y la Suprema Corte de Justicia arrebatan mi trabajo para ridiculizarlo y atraparme y dejarme aquí tirado, burlándose todos los días porque ellos pretenden que yo sea su reality show y que vaya y que me arrastre por una libertad que ya conseguí. El Estado Islámico le permitió a este país ser libre y la Suprema Corte está obligada a aplicar el artículo 136 de la Constitución, anulando el registro de los partidos políticos y entregarme mi libertad.
Mientras tanto, somos un país de esclavos miserables, indios ignorantes.